El Señor nos hace pensar en las consecuencias que tiene la fe en nuestra vida. Tenemos que discernir el signo de los tiempos. Jesús está predicando, está yendo a Jerusalén a recibir la pasión por nosotros, y los judíos no creen en Él, los contemporáneos no creen. Entonces dice, ustedes son muy listos para las cosas del mundo, pero les cuesta un poquito lo espiritual, no saben discernir el momento presente. Este texto está tomado también por el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes. Se pide que los cristianos reconozcamos los signos de los tiempos, pero no para adaptarnos al mundo, sino para hacer presentes la fe en Jesucristo. Una fe que no solamente es noticia, que es conocimiento, que es doctrina, sino también una fe que sobre todo es amor. Tenemos que tener como dos patitas en la vida espiritual: la fe, saber en quién creemos, y el amor que nos hace actuar. La fe tiene que ser operativa, y inclusive dice Jesús que tenemos que desarrollar como las destrezas naturales. Si sabemos de qué lado sopla el viento, según en la región que estemos, podemos pensar que va a llover, como tuvimos al principio de semana sudestada. Yo no fui a controlar el riachuelo, pero seguramente que creció un poco. No hace falta ser mago para saber eso. O que si hay viento sur, en donde vivía Jesús, en el hemisferio norte, hay calor. Acá nosotros, si sopla del sur es frío, si sopla del norte es calor, ¿no? Entonces vamos viendo cómo, según en el lugar que estamos en la tierra, nos adaptamos y ya vamos previniendo los efectos naturales. Después hay una cosa que es más difícil, obviamente, ponerse de acuerdo con el que tiene un pleito, pero dice Jesús, sean vivos, pónganse de acuerdo entre ustedes, porque si lo llevan un tercero, igual no va a resolverlo como ustedes quieren. Entonces, la fe tiene que ser una fe aplicada a todo, a cómo percibo el mundo, el viento, si viene calor de este lado, si viene calor del otro lado, cómo trato al prójimo con el que tengo un pleito, con el que me llevo mejor. Siempre tenemos que vivir imbuidos de la fe. Es la tónica también de la carta del apóstol Pablo, que para empezar en las cuestiones prácticas de su carta nos dice lo general, que tenemos que tratar de vivir en la unidad. Traten de conservar la unidad, dice Pablo, mediante el vínculo de la paz. Y para eso nos presenta unas virtudes: mucha humildad, como una receta, humildad mucha. Mansedumbre, cantidad necesaria. Paciencia, yo diría que también mucha. Entonces, humildad, mansedumbre, paciencia, ¿para qué? Para soportarse mutuamente por amor. Soportarse mutuamente por amor, porque Dios ya nos dijo en la parte doctrinal, Jesús nos amó primero. Por tanto, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo también de soportarnos con amor. Vamos a pedir al Señor esa gracia. Estamos celebrando la misa votiva del Sagrado Corazón, que todos tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que vayamos trabajando, y en esos sentimientos a veces también no es todo amor y misericordia, no es todo pajaritos y florcitas, pero sí todo tiene que ser concordia y paz. Por eso cuando a veces tenemos que ponernos firmes, o cuando tenemos que tomar una decisión que no sea tan simpática, lo tenemos que hacer también por amor al prójimo, y también lo tenemos que hacer para construir el vínculo de la caridad, porque el vínculo de la caridad se construye con la convivencia, y a veces dentro de la convivencia a alguno le tenés que dar el lugar que no se está dando, y a otro lo tenés que empujar un poco porque se está dando mucho lugar, pero siempre con estas virtudes, con la humildad, con la mansedumbre, con la compasión. Compasión no es que yo soy mejor y el otro es inferior. Compasión quiere decir sentir con. Otra manera de decirlo es empatía, tener empatía, sentir, tratar de ponerse en el lugar del otro, también del otro con el cual tal vez no me llevo como quisiera. Hoy estamos, como dije, celebrando la memoria votiva del Sagrado Corazón, pero hubiera también libre una memoria de San Juan Capistrano, lo cito rápidamente, un santo franciscano que fue discípulo y trabajó pastoralmente con San Bernardino de Siena,
Juan de Capistrano nació en Los Abruzos en 1386 y tuvo una vida bastante intrépida, porque se incursionó en política, siempre buscaba también en definitiva lo mejor, hasta que para la época entró a una edad bastante amplia, bastante grande, a la vida religiosa. Los franciscanos entró con 30 años, se ordenó sacerdote y se dedicó con mucho fruto y con mucha dedicación a la predicación, a ser misionero. Y lo recuerdo por dos cosas, porque él ya bastante viejo, para no decirle viejo que parece despectivo, entrado ya en senectud, hizo una gran misión por el tema de los musulmanes que en el año 1453 toman Constantinopla. Entonces, él un poco trabajó por Europa, por las raíces cristianas de Europa. Quiso poner como una vacuna que era una fe firme, como dijo un cardenal, que Europa será cristiana o será musulmana, por la guerra o porque ya, por ejemplo, en Francia pronto van a ser más, porque tienen muchos hijos, y aunque ya son 2 o 3 generaciones que han nacido en Francia, sin embargo son más religiosos que los propios padres que vinieron. Entonces, este santo que celebramos hoy, San Juan de Capistrano, pone esas raíces cristianas en Europa. Y yo creo que no solamente por el tema de la verdadera fe, sino también por el tema de un mundo que cada vez quiere meter adentro todo lo que sea un fenómeno religioso. La persona sí tiene derecho a ser religiosa, pero en la casa, como decir, tiene derecho a equivocarse la gente, pero no públicamente. Volver a poner otra vez las raíces cristianas en nuestra sociedad. Y por último, lo quiero traer al final de esta homilía, aunque estemos celebrando al Sagrado Corazón, porque San Juan de Capistrano muere en la peste famosa del siglo XV, y precisamente después de entrar en una ciudad y predicar sobre la conversión, se contagia y ofrece su vida, muy bien vivida y muy larga. Vamos a pedir entonces nosotros también poder tener fe y que a través del amor nosotros vayamos construyendo en nuestra comunidad esos lazos que hacen la verdadera comunidad unida en el Espíritu. Pedimos por nuestras necesidades, por nuestras intenciones, y le pedimos al Señor, a través de San Juan de Capistrano, que ilumine al mundo en esta pandemia. Que así sea.